Buenos días, qué bonito tiempo hemos estado teniendo, aún con algunas dificultades, pero estamos aquí y agradecidos por permitirnos llegar a tu casa por medio de esta transmisión. Reciban saludos de toda la congregación de la Iglesia Cristiana El Puerto. En medio de situaciones difíciles, como comentábamos en el lobby, estamos por la sola gracia de Dios de pie y queremos seguir caminando en la confianza de nuestro Señor. Hoy de manera especial quiero dirigirme a mi mamita hermosa, que ahorita está atravesando por un momento de mucha aflicción, y quiero decirle que ese dolor que le aflige pronto dejará de ser. Yo le amo muchísimo y le envío desde este lugar un abrazo con muchísima ternura y cariño. Su vida está en las preciosas manos de Jesús. Usted es una ovejita hermosa para Él, y ahorita la tiene en sus manos, en sus brazos y junto a su pecho, porque ese es el lugar seguro. Pronto sus ojos podrán ver el resplandor de la gloria de su Salvador, a quien usted le ha rendido toda su vida. Así que desde este lugar, mamá, yo le envío todo mi amor y todo mi cariño. Recíbalo. También quiero dirigirme a aquellas familias que han perdido a sus padres, a algún familiar, de una manera muy especial a las iglesias que han perdido a sus pastores, que reciban el consuelo y la fortaleza de Cristo. Él es el Señor de la iglesia. Confíen y descansen en Él, que todo está bajo su cuidado soberano. Reciban de la iglesia del Puerto nuestras más sinceras condolencias, nuestro aliento para continuar en este caminar. Las familias, como lo han dicho, de aquellas personas que han perdido un ser querido, como nuestro hermano Dani Medina, su padre, Marcos Cermeño, a su padre. Y bueno, aquí estamos unidos en esta lucha y junto con ustedes. El día de hoy vamos a continuar con nuestra serie La vida de Jesucristo, y en esta ocasión quiero compartir un mensaje que he titulado El hombre de la mano seca. Quiero que me acompañes a leer Lucas capítulo 6, versículos 6 al 11, y voy a leer la Nueva Traducción Viviente. Y dice de la siguiente manera: otro día de descanso, un hombre que tenía la mano derecha deforme estaba en la sinagoga mientras Jesús enseñaba. Los maestros de la ley religiosa y los fariseos vigilaban a Jesús de cerca. Si sanaba la mano del hombre, tenían pensado acusarlo por trabajar en el día de descanso. Pero Jesús sabía lo que pensaban y le dijo al hombre con la mano deforme: ven y ponte de pie frente a todos. Así que el hombre pasó adelante. Entonces Jesús les dijo a sus acusadores: tengo una pregunta para ustedes. ¿Permite la ley hacer buenas acciones en el día de descanso, o es un día para hacer el mal? ¿Es un día para salvar la vida o para destruirla? Miró uno por uno a los que lo rodeaban y luego le dijo al hombre: extiende la mano. Entonces el hombre la extendió y la mano quedó restaurada. Al ver esto, los enemigos de Jesús se llenaron de rabia y comenzaron a discutir para decidir qué harían con él. Al contemplar la vida de Jesucristo, aún haciéndolo de las más lejanas gradas del conocimiento acerca del Hijo de Dios, me surge una pregunta: ¿quién como Él? Inmediatamente me respondo a mí mismo: nadie. Y punto final. Jesús simplemente es incomparable. Ya en otra ocasión compartiremos por qué Jesús es incomparable sobre todos los demás líderes religiosos o no de toda la historia de la raza humana de todos los tiempos. Repito, hoy quiero compartir con ustedes este mensaje que hace aproximadamente tres años y medio compartí. En su esencia es el mismo, pero a su vez es muy diferente. Espero que sea de mucha bendición para tu vida. Así que leamos nuevamente el versículo 6 del capítulo 6 del Evangelio según San Lucas. Otro día de descanso,
un hombre que tenía la mano derecha deforme, estaba en la sinagoga mientras Jesús enseñaba. El día de descanso, según la ley judía, la ley de Moisés, era el día sábado. Ya a partir del domingo de la resurrección de Jesús, la iglesia se reúne ese día domingo para celebrar un servicio de adoración como el día del Señor. Jesús ya anteriormente había tenido una discusión con los fariseos acerca del día de descanso, y en esa ocasión Jesús termina diciéndoles en Marcos 2:27: el día de descanso se hizo para satisfacer las necesidades de la gente, y no para que la gente satisfaga los requisitos del día sábado o del día de descanso. Se hizo para satisfacer las necesidades de la gente. Mateo nos dice que Jesús entró en la sinagoga de ellos, esto es de los fariseos, y allí vio a un hombre con su mano derecha deforme. Era un hombre lisiado de su mano. Leemos específicamente en la escritura que era su mano derecha, la diestra, la que se considera la más hábil, y estaba tullida y paralizada. Sus músculos, sus tendones y todos sus tejidos estaban pegados al hueso de su mano. Esa mano prácticamente no tenía vida. Y una de las traducciones, la Reina Valera 60, la traduce como una mano seca. Y para mencionar algo acerca de esta palabra, como repito, la traduce la Reina Valera 60, es un término que se usa para atrofia. Se usaba para plantas muertas que se habían marchitado o secado. Lo que esto sugiere es que la mano o el brazo neurológicamente estaba sin vida o inhabilitado. No era una incapacidad de nacimiento, sino el resultado de alguna enfermedad o accidente. Ese hombre estaba limitado, pero no imposibilitado. Sin embargo, de alguna manera su condición física estaba afectando sus emociones, su carácter y su personalidad, y muchas veces debido al morbo de la gente. Su mano estaba en el cuerpo, pero sin utilidad. Y claro está que aunque esa mano estaba lisiada, la mano no le sobraba. Yo no sé si tú en algunas ocasiones te has llegado a ver como esa mano que está en el cuerpo de Cristo, pero que no funciona. Bueno, es el momento de que tú le pidas a Dios y le ruegues que Él haga soberanamente un milagro en tu vida, y entonces recibas vida de Él y puedas empezar a funcionar de la manera que Él quiere. Jesús entró en la sinagoga de ellos. Como todos sabemos, así sencillamente una sinagoga es una asamblea o un lugar de reunión. Era un edificio utilizado para enseñar la ley de Moisés y servía también como un tribunal y como una escuela. Bueno, aunque resulta claro que Jesús podía ver a todos los que allí estaban reunidos por las dimensiones del lugar, la escritura nos dice específicamente que vio a ese hombre, y eso nos llama demasiado la atención. Jesús, en su atributo divino de ser omnipresente y verlo, las cosas hasta las partículas más pequeñas, Jesús vio a ese hombre. Jesús miró a ese hombre y le llama la atención. Ahora, ¿qué le llama la atención a Jesús de ese hombre? Su mano deforme. Jesús vio más allá. Jesús vio a un hombre con necesidad y vio su necesidad de aceptación, compasión y misericordia. Y aunque, como es visto, lo que es una sinagoga y para qué funciona, ese era un lugar religiosamente frío, semejante al corazón de esos líderes que dirigían en ese lugar.
Así que seguimos leyendo. Un hombre que tenía la mano derecha deforme estaba en la sinagoga mientras Jesús enseñaba. Este sábado sería completamente diferente a lo que ahí ocurría. La providencia divina, el plan predeterminado de Dios, le tomó la mano a ese hombre y lo llevó a ese lugar, en ese día, en esa hora. Y él estaba sentado en ese lugar que Dios había dicho desde antemano. Ese día ese hombre jamás imaginaría quién estaría enseñando en ese lugar. Nunca pensó que sería el Hijo de Dios, Jesús de Nazaret. Así que todo estaba previamente orquestado por el Dios del universo. Él estaba mientras Jesús enseñaba. La enseñanza de Jesús era poderosa, profunda, asombrosa y sobre todo esperanzadora para ese hombre. Pero a su vez esa enseñanza era inquietante, incómoda, perturbadora e insoportable para muchos, particularmente y siendo específico para todos los fariseos y los escribas que estaban ahí reunidos, porque las palabras de Jesús no encontraron cabida en esos fríos corazones. Hoy Jesús nos sigue enseñando por medio de su palabra y a través de sus siervos. Y así como ese hombre y todos esos líderes religiosos y fariseos fueron expuestos a su palabra, así lo estamos tú y yo en este día. Por lo tanto, seamos respetuosos y receptivos a su palabra. Cuando la palabra de Dios es honrada por la persona es honrada por Dios por medio de su palabra. Continuamos con el versículo 7. Los maestros de la ley religiosa y los fariseos vigilaban a Jesús de cerca. Si sanaba la mano del hombre, tenían pensado acusarlo por trabajar en el día de reposo. Al estar preparando este mensaje, me quedé pensando cómo estos hombres vigilaban de cerca a Jesús, lo espiaban, no le quitaban la mirada de encima. Para mí son como era como una mafia religiosa, o en otros términos como la CIA, ¿verdad? Aquella agencia central de inteligencia en los Estados Unidos que se encarga, ¿verdad? Desde recopilar, procesar, analizar información de seguridad nacional. Y así estaba estos miembros del Sanedrín. Y aunque es extraño, pero aunque esos líderes religiosos vigilaban de cerca a Jesús, desgraciadamente eran como veladores descuidados que no se percataban cuán lejos estaba su corazón de Dios. Para los fariseos, el sanar en día de reposo como una obra se tenía que hacer en situaciones de vida o muerte cuando se trataba de sanar. Pero como este caso no era de vida o muerte, los fariseos aprovecharon la situación para poder acusar a Jesús de violar la ley. Y mira, escucha, la atención médica se podía otorgar solamente si había peligro de muerte. Se podía procurar que el herido o el enfermo no se agravara más, que no se pusiera peor, pero que no se pusiera mejor. Y eso Jesús lo sabía. Ellos ya tenían un plan de acuerdo para poder acusarlo y levantar cargos en su contra si sanaba a ese hombre. Literalmente, si sanaba a ese hombre. Ahora, qué impresionante, qué revelación nos hace la Escritura. Ellos sabían del poder sanador de Jesús, pero ni él, mucho menos el enfermo, le importaba. Aunque tuviera esa mano lisiada, Jesús era el foco de su atención. Qué grado de incredulidad conociendo el poder del Señor. Pero Jesús, en su sabiduría infinita, decide hacer algo durante el servicio.
Leamos el versículo 8. Pero Jesús sabía lo que pensaban, porque Él es Dios, y le dijo al hombre con la mano deforme: ven y ponte de pie frente a todos. Así que Jesús, en su parte divina, sabía todo acerca de ellos, de todo lo que pensaban, de su trama, sus intenciones y su maldad. Lo que los fariseos y escribas tanto esperaban que ocurriera, parece que Jesús se los está concediendo: sanar a ese hombre. Pero a su vez sus vidas se llenan de temor al ver la autoridad de Jesús, de decirle: ven y ponte de pie frente a todos. A la orden de Jesús, a la voz de su autoridad, Jesús le dice al hombre de la mano lisiada: ven y ponte de pie frente a todos. Así que el hombre obedece, pasa adelante, se coloca frente a todos, a la vista de todos, para testimonio de todos, para vergüenza de todos y para el asombro de todos. Cuando Jesús te llame a venir, ven, obedece y no demores en hacerlo. No importa quién te mire y cómo te mire, no importa que se te critican o no, si se burlan o no. El que te llama no es cualquier hombre, es Dios en la persona de Cristo. Así que deja todo y ven a Él. Amén. Versículo 9. Entonces Jesús les dijo a sus acusadores: tengo una pregunta para ustedes. ¿Permite la ley hacer buenas acciones en el día de descanso, o es un día para hacer el mal? ¿Es un día para salvar la vida o destruirla? Jesús se dirige a sus acusadores o a sus oponentes, como dice Marcos. Así como la Biblia le llama al diablo el acusador y a Satanás como el adversario en su significado, así Jesús los veía a ellos en su carácter y su personalidad. Y Jesús les dice: quiero hacerles una pregunta. Jesús siempre hace preguntas comprometedoras, preguntas que arrinconan, preguntas que hacen sudar, indagatorias, aunque Él lo sabe todo. Preguntas que apelan al sentido común, preguntas reveladoras. Pero esta pregunta, por el propósito que tiene de hacer buenas acciones, de hacer el bien, de salvar la vida, era de esperarse que ellos respondieran a tal pregunta con un sí. Sí, permite la ley hacer buenas acciones. Sí, nos permite la ley salvar la vida. Pero ¿qué respuesta es la que dieron? Marcos 12:11 nos muestra algo más que Jesús les dijo en ese momento. Y dice de la siguiente manera: si tuvieran una oveja y ésta cayera en un pozo de agua en el día de descanso, ¿no trabajarían para sacarla de allí? Y mira la afirmación de Jesús: por supuesto que lo harían, ustedes lo harían. Entonces piensen, razonen, reflexionen. En una situación así, ustedes se contradecirían y violarían su propia tradición. Y Jesús dice: ¿y cuánto más valiosa es una persona que una oveja? Así es, la ley permite que una persona haga el bien en el día de descanso. Jesús, Dios, no solo creó los peces del mar, las aves de los cielos y las bestias del campo. Sabemos que Él las cuida, las alimenta y las ama. Pero nada en toda la creación
Está por encima del amor que tiene por aquellos que fueron hechos a su imagen y semejanza. Y cuán infinitamente más es el amor que Dios tiene por los suyos, por aquellos que eligió y escogió para sí al comprarlos con su preciosa sangre. Jesús parece decirles: tengan empatía con su prójimo, pero desgraciadamente eso no puede ser posible en ustedes, porque han invalidado la ley de Dios. Su tradición les ha cegado sus ojos y les ha endurecido sus corazones. Y aquí Jesús pone de manifiesto no solo su desamor hacia su prójimo, sino el odio hacia su persona. ¿Cuánto más valiosa es una persona que una oveja? Así es, la ley permite hacer el bien y sobre todo para salvar la vida, pero sus tradiciones no. Y escúchame bien, no hacer bien cuando en nuestro poder está hacerlo es hacer mal. No salvar la vida cuando podemos hacerlo es igual a matar. Aquí Jesús los avergüenza, les muestra su ignorancia y los deja callados. Hay mucha gente que ama mal la religión y sus tradiciones, las cuales les han cerrado los ojos y endurecido sus corazones ante el dolor y la necesidad del prójimo. Ese hombre estaba dentro de la sinagoga, pero excluido de ella. Marcos nos dice que cuando Jesús les hizo la pregunta, ellos no quisieron responderle. Su orgullo les puso un candado en sus labios, pero abrió la condición de su corazón. A esto le llamo yo no el silencio de los inocentes, sino el silencio de los perversos. ¿Y cuál fue la reacción de Jesús? Marcos 3:5 nos dice que Jesús miró con enojo a los que lo rodeaban, profundamente entristecido por la condición, por la dureza de su corazón. Leamos el versículo 10. Jesús miró uno por uno a los que lo rodeaban. Miró a uno por uno a los que le rodeaban. Su mirada, la mirada de Jesús, penetraba por sus ojos y desnudaba el corazón de cada uno, mostrándoles cuán enojado estaba. Miró con enojo a aquellos que lo rodeaban. Tu enojo y el mío ante la injusticia no deja de estar manchado por nuestra misma naturaleza imperfecta. Pero el enojo de Jesús es el enojo de Dios. Un enojo santo, una indignación que se manifiesta en su rostro, acompañado de una profunda tristeza por la dureza del corazón de esos líderes religiosos y fariseos. Cuando la Biblia nos habla de la dureza del corazón, regularmente se refiere a un corazón incrédulo, a un corazón que le ha cerrado sus oídos a Dios, que no ama a Dios, que se ha alejado de Dios, un corazón que es cruel. Así que en esa sinagoga solamente había una persona con su mano derecha deforme y seca. Pero en ese mismo lugar estaban todos los fariseos y los maestros de la ley que tenían deforme y seco su corazón. Amén. Un corazón receptivo para con Dios recibe gracia, pero un corazón endurecido solo atesora ira para el día de la ira. Ese hombre estaba de pie frente a todos, y delante de todos Jesús, el Hijo de Dios, le dice al hombre, versículo 10:
extiende la mano. Entonces el hombre la extendió y la mano quedó restaurada. Amén. Por el poder de su palabra, Dios trajo vida a esa mano deforme. La sanidad entró a sus nervios, huesos, tendones, ligamentos. Corrió por sus nervios la sangre por las venas y las arterias, y su mano y su brazo quedaron sanos y restaurados completamente por la palabra de Jesús. Alabado sea su santo y bendito nombre. Delante de ellos y ante sus propios ojos, los acusadores y oponentes de Jesús fueron testigos del milagro, para testimonio, para su asombro y para su vergüenza. La misericordia y la compasión de Jesús no está sujeta al dictamen del hombre. La tradición religiosa no le dice a Jesús qué días puede tener misericordia. Dios no le rinde cuentas a nadie para hacer lo que a Él le plazca. Bendito sea su nombre, porque Jesús es el Señor del día de reposo. Amén. Es frente a corazones incrédulos e insensibles que Jesús extiende gracia a los necesitados, para el bien del que sufre, pero para el mal de los religiosos. Amén. Ya estoy para terminar. Veamos qué ocurrió con los acusadores y opositores de Jesús al ver tal milagro frente a sus ojos. En lugar de alegrarse y darle gloria a Dios por el milagro que Jesús hizo con ese hombre delante de sus ojos, en lugar de reconocer a Jesús como el Mesías y rendirse a Él, sucedió todo lo contrario. Versículo 11. Al ver esto, los enemigos de Jesús se llenaron de rabia y comenzaron a discutir para decidir qué harían con Él. ¿Puedes creer hasta dónde puede llevar la tradición legalista? No solamente le cierra los oídos y le endurece el corazón a esa persona ante el clamor del que sufre, le llena de rabia contra el que hace el bien y salva la vida. Y esas personas se enojan tanto porque se violan sus tradiciones, porque ellos deciden qué días tener misericordia. Pero no solamente llegan a esa condición. Mateo dice que los fariseos y los líderes, los escribas, convocaron una junta para tramar cómo matar a Jesús. El celo por la fría tradición legalista, cuando ésta no se cumple, te puede convertir en un criminal. Si has perdido la sensibilidad de tu corazón hacia la necesidad de tu prójimo, seguramente ya empezaste a construir tu propia tradición religiosa y has dejado de escuchar la voz de Dios y vivir de acuerdo a su palabra. Cuando esto pasa, seguramente lo que está lisiado y empieza a deformarse, a secarse y a marchitarse es el corazón. Si es así, renuncia a ello y vuélvete a Dios. Cuando Jesús entró en la sinagoga de esos fríos e insensibles religiosos, vio a un hombre que tenía su mano derecha paralizada y deforme, pero con un corazón vivo y receptivo para Jesús. Y Jesús, así como lo vio a él, así te está mirando él hoy a ti. Mira a Cristo y deja que
la belleza de su mirada te cautive y que su palabra entre a tu corazón y haga el milagro que tanto has anhelado, y sigue su ejemplo de compasión. Y el mayor milagro que Jesús puede hacer por tu vida es salvar tu alma. Así que ríndete a sus pies y reconócelo como tu único y suficiente Salvador, y síguelo en fe y obediencia todos los días de tu vida. Así como Dios hizo un milagro con ese hombre, ahorita no importa la enfermedad que tú tengas, la dolencia, no importa cuál sea el contagio que ha aprisionado tu vida, el poder de la palabra de Jesús puede desarraigarlo de tu organismo, echarlo fuera y darle muerte, si esa es su voluntad. Y si esa es tu voluntad, también te puede levantar del lecho del dolor, que tú te levantes en pie, que te pongas frente a esa enfermedad y esa maldad para Jesús avergonzarla, humillarla y dejarte completamente sano. Pero si la voluntad de Jesús es someterte a una prueba, por dura que sea, su propósito es mejor que el tuyo. Y si en estos momentos Dios decide llamarte a su presencia, es la mejor decisión que Él está tomando, porque entonces tus ojos le verán cara a cara, y entonces estarás con aquel que tú le serviste en esta vida. Para nosotros el vivir es Cristo, pero el morir es ganancia. Muchísimas gracias.